Hola, estoy leyendo un guión de cine, sí, un guión de cine. Me han invitado a hablar del guionismo del cine en los ambientes tecnológicos, en los entornos nuevos tecnológicos. Y yo aprovecho para mostrarles algunas delicadezas de otros tiempos. Por ejemplo, esto, que es una cámara muy moderna, con su sonido, su tecnología de registro de sonido, portátil, por supuesto. Esto carga una película con la cual podemos acceder a 3 minutos, 3 minutos de una narración. ¿Sí? Imagínense ustedes, para comparar, que aquí hay 3 minutos y aquí, en un pendrive, podemos tener, en este caso, 8 películas, ¿no? De 3 minutos a cientos de minutos. Una moviola. Aquí podíamos ver, registrar el sonido, y fíjense, este pequeño aparatillo es para cortar y posibilitar pegar la película. ¿Sí? Y por supuesto, para registrarlo necesitábamos un cronómetro. ¿Sí? Con esto cronometramos lo que vamos haciendo. Hoy todo esto podemos resumirlo en un móvil. Aquí podemos tener todo lo que teníamos con toda esta aparatología. Por supuesto que también necesitábamos el proyector, este que ven aquí. ¿Sí? Y para más delicadeza, miren el registro. ¿Sí? En esto era la película. ¿Y por qué les muestro esto? Porque esta tecnología se llamó en su momento paso reducido, porque era más pequeño que los grandes aparatos con los cuales se registraban las películas que veíamos en los cines. En esto hubo 3 etapas desde el principio, que se registraban las películas con grandes aparatos, también proyectores, es el nacimiento, estamos hablando de más de 100 años atrás, pero luego fue creciendo la producción y se pudo diseñar una manera de introducir otras películas. Sobre la Segunda Guerra Mundial introducimos unas películas más pequeñas que se usaban básicamente en los aviones, que posibilitaron otro tipo de trabajo, igualmente profesional. Sin embargo, cuando se inventan este tipo de cámaras domésticas, la intención es llevar el registro a manos de ciertas personas que lo pudieran hacer y que ya no dependieran de los productores de un estudio de cine, de un estudio de televisión. Cuando hablamos de cinematográfica estamos hablando también de televisión y nuevas narrativas. ¿Sí? Es decir, esto posibilitó, todo esto, este entorno tecnológico de los años 70, posibilitó que la gente pudiera hacer sus propias obras, sus propias películas. Pero por supuesto, no era más que una venta de tecnología, porque carecíamos, los que hacíamos en aquellos momentos películas con estos aparatos, tan costosos por un lado y tan diversos, luego no teníamos dónde mostrarlo, ¿sí? O sea, no teníamos nuestra sala de exhibición, no accedíamos a la televisión, no había forma, ¿sí? Cuando hoy hablamos de entornos tecnológicos, es que todo esto que se puede hacer y mucho más hacemos aquí, mucho más, pero al mismo tiempo, con la ayuda de Internet y las redes, nosotros podemos difundirlo, podemos enviarlo a otro lado, podemos mostrarlo. Ya no dependemos de un aparatito proyector que podíamos mostrarlo en una casa para unos amigos. ¿Sí? Ahora eso ha cambiado. Sin embargo, este guión que le mostrabas al principio sigue siendo más o menos el mismo. ¿Por qué? Y aquí vamos a empezar a estudiar y pensar lo que ha sido el guión para la industria audiovisual. El origen del guión no es el mismo origen del cine. Esto ocurre muchos años después con la invención del sonido. Ustedes saben que las primeras películas eran mudas. Luego se incorporó una posibilidad mayor,
que era dotar de música que en un principio era en vivo en la sala. Un pianista que ejecutaba la música de acuerdo a las imágenes. Luego se posibilitó técnicamente, con algunos aparatos, la posibilidad de incorporar el sonido. Hubo muchas variantes, ¿no?, tecnológicas. Estamos hablando de los años 30, de entre los 20 y los 30, ¿sí? Pero ya existía la radio, o sea, la posibilidad de grabar sonido existió. No tanto de grabar, pero sí se inventó para esto. Pero sí de transmitir. Luego se incorpora el sonido y claro, el guión de música no necesitaba escribirse, pero el guión de los diálogos, esto que ustedes ven aquí, para los actores, sí necesitaba escribirse, porque si no, poner en marcha toda una aparatología mayor, de pasos mayores, era muy costoso, demasiado costoso, y por lo tanto no había que perder tiempo. Todo costaba mucho dinero. Entonces, la invención del guión tiene una directa relación con el sonido, pero sobre todo con los diálogos para los actores. Esa es una primera etapa. Inventado el guión, esto viene a simplificar una tarea posterior. Guión es sinónimo de poder separar en el guión cómo se hacen las distintas etapas prácticas profesionales y hacemos lo que llamamos en la industria del cine un desglose de producción, saber qué hace cada uno. Entonces inventamos un guión de cine, o se inventó en ese momento, aún vigente todavía, ¿sí?, donde describimos la imagen, donde describimos los diálogos, y luego todos a trabajar sobre lo que es la banda de sonido y lo que es la imagen, o sea, lo audiovisual. Solucionado eso, todos los equipos de producción se largaron a producir obras, se incorporó luego a la televisión, sobre todo en la ficción, y se incorporaron nuevas formas y más prácticas y estructuras audiovisuales, se analizó la narrativa y fue progresando este guión. Progresó mucho al mismo tiempo que progresaban las tecnologías y sobre todo el registro de la calidad de la imagen. Por eso hay un momento entre los 60 y los 70 del siglo pasado en que estos pasos llevan esa posibilidad, pero claro, esto terminó siendo un trabajo doméstico, y el trabajo doméstico no requería guión porque no había idea de producir ciertas obras, hasta que comienza sobre los años 70 a decir, yo tengo esta cámara, tengo este aparato para editar llamado Moviola, pues yo puedo producir mis propios discursos, ¿sí?, mis propios trabajos, y entonces voy a ser como los profesionales. ¿Y esto qué es? Los profesionales es escribir un guión, y escribir el guión para producir. Pero seguíamos todavía, aquellos que producíamos imagen en aquel momento, sin la posibilidad de enseñar, de distribuir, de enviar, para que otros lo vean. Y así va pasando el tiempo, luchando entre aparatos, escritura y la nostalgia por lo que no podíamos hacer. Muy argentino suena eso, yo le estoy hablando desde Argentina. ¿Sí? Lo que no podemos hacer, que es exhibir nuestro producto. En ese momento llega a nuestras vidas el video. No difiere mucho el video en cuanto a aparatos, ¿sí? Las cámaras estas eran muy parecidas, nada más que no se registraban aquí, sino en otro aparato parecido. Luego se incorporaron, ¿sí?, lo que ustedes ya a esta altura ya deben conocer como el VHS y algunos otros sistemas, Umatic más grande. El video era una señal electrónica, no en película, ¿sí? Ya no tenía esta posibilidad de ser una película cinematográfica, pero sí era un registro magnético, aunque más o menos tenía la misma intención. Ya no lo podíamos ver como se ven los habituales fotogramas de las viejas cámaras de foto. No lo podíamos ver. Siguen los iconos nomás de la señal de las perforaciones. Todavía sigue como una señal de audiovisual. Con el video y su diferente formato, que ocupó los años 80 y los 90 del siglo pasado, o sea, sobre el final del siglo, las prácticas fueron variando un poco. ¿Por qué? Porque ahora nuestra posibilidad de exhibición era más significativa, era más posible, y se hacía en casos o en lugares con un simple proyector de otra calidad, no con este que están viendo aquí, sino otro diferente, un proyector, pero podíamos proyectar, mostrar y ver. Y ya no veíamos solamente lo que alquilábamos o comprábamos, sino también lo que producíamos. Éramos más limitados, la calidad era mala,
porque esto tenía muy buena calidad. La calidad era mala, pero factible, posible. Y entonces comienza todo un movimiento llamado video, o vídeo, según donde sea el país que le acentúe a la palabra, que nos da otra dimensión y en todo caso una necesidad de, cualquiera sea la tecnología, usemos guión para producir. Y seguimos con la herencia del papel escrito. Pero fundamentalmente ocurre un cambio sobre fines del siglo pasado y comienzos, y de manera muy significativa ya, que es la llegada de la informática, la llegada de lo digital. Luego ya no veíamos la imagen como la imagen magnética, era digital, ahora codificada de una manera, y necesitábamos un ordenador. Y a medida que fueron avanzando los años y los tiempos, los ordenadores cada vez eran más pequeños, más livianos, cada vez podían producir más y cada vez mayores posibilidades. Primero el sonido, luego el sonido con la imagen. Por supuesto que la gráfica fue uno de los primeros. Y luego nosotros podíamos producir todos, con la computadora, los aparatos mediante, pasando lo del video a las computadoras. Hasta que finalmente llegan las cámaras digitales y simultáneamente los teléfonos, móviles o celulares, ¿sí? Que esto contienen hoy todas las posibilidades, los cronómetros y mucho más, porque además son vehículos de comunicación. Pero ya no nos comunicamos solamente con los otros, no hablamos por teléfono solamente para transmitir una imagen o un sonido. Ahora estamos incorporando imagen y sonido aquí, pero a la vez la llegada de Internet es la gran revolución sobre la informática que permite enviarlo a la distancia a lugares y a una difusión que ya no depende de grandes centros de producción, ya no depende de los canales de televisión y ya no depende de empresas que monopolizan o hegemonizan la distribución de las imágenes. Y aquí yo pienso que hay dos grandes variantes. El guión a todo esto sigue siendo vigente para la ficción. Pero no en esta idea que toma el mundo tecnológico actual, en este nuevo ambiente tecnológico, en este entorno tecnológico, ocurren dos acontecimientos que son fundamentales. Un ejercicio de cierto periodismo audiovisual, que lo quiere hacer toda persona que tenga esto y las redes disponibles. O sea, ocurre un acontecimiento, yo me transformo en periodista, grabo la secuencia y la emito por un medio. Pero a la vez este aparatito me permite a mí editar, compilar, cambiar, ejecutar, cortar, incluso agregar cierto contenido para que mi noticia se perfeccione. Digamos que se escribe sobre el dispositivo. Ese es el gran cambio. Escribir sobre el dispositivo, escribir sobre el producto. Modificar, cambiar y actuar. Cuando yo tengo este dispositivo, para poder producir la imagen, desaparece este dispositivo, porque yo no lo necesito. Esa es una particularidad muy importante, que es producir para el dispositivo o independizarme del papel para que luego el dispositivo me permita a mí producir el audiovisual. La otra variante es la transmedial, que es cruzarnos con distintos dispositivos, mezclarlos, cambiarlos y que ahora sí yo necesito una mayor producción. Y es posible que en algunas partes de la comunicación transmedial yo esté necesitando el guionado. Cuando necesite profundizar diálogos, cuando necesite clarificar lo que hace y dice cada actor de la comunicación, determinar un orden o un listado de las imágenes a obtener, estoy de alguna manera guionando, más allá de que adquiera o no la forma del guión tradicional. Entonces, estas dos grandes posibilidades que nos da el audiovisual ahora es que no requerimos el guión. Y no requerimos el guión porque las prácticas comunicacionales audiovisuales, sean transmediales, sean periodísticas o no, no están requiriendo el papel.
Es cierto que todavía hay entornos, concursos, si bien se pide el guión con sus formatos tradicionales, se lo incorpora directamente en un ordenador o como un archivo PDF, quiere decir que estamos abandonando el papel pero no la forma, ¿sí? Y esto se ve hasta en cualquier concurso de guión que hay hoy, ¿sí? Es decir, en la estandarización del guión de cine, que esto que dijo una página, es igual a un minuto de producto audiovisual, es una estandarización que se sigue manejando. Por supuesto que tiene determinadas letras, determinados espacios, determinada forma de escritura. Esa práctica que no ha cumplido los 100 años, porque apareció desde el sonido, años 30 del siglo pasado, pero llevamos casi 90 años donde se ha hecho como una práctica constante, necesaria y estandarizada, por decirlo de la manera tal como ha llegado hasta nuestro día. Si bien abandonamos el papel, lo tenemos como formato para la escritura. Pero cada vez más los dispositivos, los entornos tecnológicos, nos están llevando a un guionado diferente. Entonces, hoy nosotros nos encontramos con tres facetas conviviendo. Una, escritura en el dispositivo, lo que básicamente lo que es el periodismo. Escritura de ficción, siguiendo todas las tradiciones, ya sea para grandes productos, y la escritura transmedial que mezcla todas las posibilidades. Esto es un recorrido, breve por cierto, los minutos que me han dado para exponerles. Este es el recorrido del guión junto con la tecnología. Pero nosotros sobre el final deberíamos decir, ¿y qué va a pasar sobre el futuro? Lo que va a pasar por el futuro, tal como se está vislumbrando, es lo siguiente. Aparentemente los dispositivos van a triunfar mucho más sobre, sobre el papel y sobre las tradiciones. Es muy probable que ya no tengamos solamente cine como hace 60, 70 años, solamente cine y televisión como hace 40 o 50 años, sino que ahora la multiplicidad de pantallas nos va a dar una multiplicidad de guionados. Y es muy probable que el guionado de cine, guionismo de cine, sea vigente por estas tradiciones y costumbres y prácticas muy difíciles de romper, sea y permanezca para la ficción, solamente la ficción, o por algunos productos incluidos dentro de otros que contengan una posibilidad de ficción. Pero también al mismo tiempo, si se multiplican las pantallas, se multiplican y se cruzan las posibilidades. Y allí es donde es muy probable que aparezcan diferentes tipos de guionados, diferentes posibilidades que se nos van a ir cruzando y nos vamos a encontrar con una nueva faceta. En lo inmediato, guiones cruzados, guiones de cine para la ficción y escritura en dispositivos. Pero en el futuro es muy probable que la mezcla adquiera una magnitud tal que no podamos estandarizarlo tanto como ha sido en el siglo XX. Probablemente el siglo XXI sea el siglo de la no estandarización, donde todo es posible y donde todo está vigente. Veremos. En una próxima charla podemos incorporar más conocimientos sobre el guión y cómo va siguiendo en el futuro. Bueno, como soy antiguo y tengo mis canas, pues sigo leyendo un guión en papel.